Estoy muy contento de estar aquí con ustedes hoy a hablar del tema de la pobreza. Es un tema que es bien cercano a mi corazón. Yo he estado trabajando por más de 20 años en áreas pobres aquí en los Estados Unidos y en Puerto Rico y es un tema bien importante para todos nosotros. Nosotros vemos la pobreza alrededor de nosotros en todos nuestros países pero me parece que a veces perdemos perspectiva acerca de qué es la pobreza. Y tenemos un entrenamiento en mi instituto que le llamamos entrenamiento en compasión efectiva. Y eso es lo que queremos, lo que quiero comunicarle a ustedes hoy, algunas ideas acerca de cómo ayudar a los pobres y a comunidades pobres de la manera más efectiva. Y siempre yo comienzo mis charlas preguntándole a las personas, ¿qué es la pobreza? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando se te hace esa pregunta? ¿Qué es la pobreza? Y siempre yo tengo pues gente que la mayoría de las veces me dice cosas como, bueno, gente que no tiene de comer, quizás no tengan una casa donde vivir, no tienen las oportunidades, no tienen las oportunidades médicas, educativas. Siempre se me habla acerca de qué es lo que la gente necesita o no tiene. Y como tú y yo sabemos, las imágenes comunican una verdad profunda. Si tú enciendes tu televisor y ves a un anuncio acerca de ayudar a los pobres, siempre hay una persona pobre que se ve demacrada y en necesidad. Y esa es la imagen que tenemos de la pobreza, aquellos que no tienen que comer, no tienen lo que necesitan para subsistir. Pero a mí me parece que esa no es necesariamente la pregunta más importante. ¿Por qué es? Bueno, porque la pobreza ha existido en la historia humana por miles de años. La condición humana ha sido básicamente la condición de pobreza por miles, cientos y cientos de años. Y muchas veces perdemos, como dije anteriormente, la perspectiva acerca de qué en realidad es la pobreza, especialmente en áreas y en lugares donde hay oportunidad para mejorar tu vida. O sea que la cuestión y la pregunta de qué es la pobreza no es tan importante, no tenemos que preguntarnos tanto. Si por hoy no sabemos qué es la pobreza, después de 2000 años de pobreza, nunca la vamos a contestar. Por eso que me parece que tenemos que cambiar la pregunta. Cuando queremos ayudar a los pobres, tenemos que cambiar la pregunta de qué es la pobreza a una pregunta mucho más profunda, y es cómo la persona humana florece y cómo es que la riqueza es producida. ¿Tú ves cómo hemos cambiado la pregunta? La primera pregunta es acerca de qué es lo que necesito, qué es lo que no tengo. La segunda pregunta es qué es lo que tengo que puede cambiar mi condición actual. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando tratamos de ayudar al pobre. No simplemente qué es lo que necesitas, porque mira, si la cuestión de la pobreza fuera que tú necesitas algo y yo te lo doy, se acabó la pobreza. Pero como sabemos, eso no sucede. Yo necesito hoy y necesito mañana y al otro día. Y ese es el problema que tenemos, que continuamos este sistema donde la pobreza se perpetúa y la confundimos con no tener ciertas cosas que otros nos las tienen que proveer. Pero cuando cambiamos la conversación acerca de qué es lo que yo tengo que puede ayudarme a mí a adquirir lo que necesito, entonces la pregunta es acerca de nuestros valores, de nuestra potencialidad como seres humanos y cómo podemos radicalmente cambiar nuestras circunstancias y salir de la pobreza. Y por eso es que es tan importante cambiar la conversación cuando estamos tratando de hablar
de trabajar con los pobres. Yo tengo esta experiencia que me pasó muchos años atrás, donde yo estaba en mi ministerio ayudando a los pobres y vi un día la larga fila de niños que venían a pedir comida. Y me di cuenta que muchos de esos niños eran los hijos de aquellos a los cuales yo les había estado dando comida por muchos, muchos años. Y me di cuenta que yo era parte del problema de la pobreza. Yo simplemente estaba ayudándoles a ellos a llenarse la barriga de un poquito de comida todos los días, pero los había mantenido a ellos en el mismo nivel de pobreza. Y ahora sus hijos venían, también pobres, también necesitados, a pedirme a mí más. Y yo me di cuenta aquel día que yo no entendía lo que la pobreza era. Y que yo era parte del problema de perpetuar la pobreza. Y eso es lo que vamos a ver aquí hoy en esta clase. Cómo ayudar al pobre y cómo cambiar la pregunta acerca de qué es la pobreza. Vamos a ver primero a una serie de estadísticas acerca de quiénes son los pobres en los Estados Unidos y cuál es la verdadera condición de los pobres en los Estados Unidos, para entonces ver que lo que entendemos por la pobreza muchas veces no es en verdad lo que las imágenes de pobreza nos dan cuando encendemos el televisor. Vamos a ver las estadísticas. Si vemos aquí esta estadística, aquí este diagrama acerca de la pobreza en los Estados Unidos del 1959 al año 2010, veremos que supuestamente en los Estados Unidos hoy, para el año 2010, habían 46 millones de personas que se les consideraba pobres por el gobierno. De hecho, para el 2014 ya eran casi 50 millones de personas en los Estados Unidos que supuestamente son pobres. Pero ¿qué nos da? ¿Cuál es la información en verdad que nos da esa estadística? Y mi punto es que no es mucha la información que nos da. Si tú vienes a ver, los políticos les encanta que ese número de pobres sea grande. ¿Por qué es eso? Porque si el número de las personas que supuestamente son pobres es bien grande, entonces pueden extraer recursos de otros, llevárselos al gobierno y de ahí entonces supuestamente atender los problemas de la pobreza. Pero no sabemos nada de la condición de vida de esos 50 millones de personas. Simplemente han sido decretados pobres por el gobierno. El gobierno simplemente dice, bueno, esa es la línea de pobreza. Si haces $22,000 al año y tienes 4 personas en la casa, eres pobre. Y si haces más de eso, ya no eres pobre. Y muchas veces lo que hacen es que cambian el número de 20,000 al año a 22,000. Y por un decreto enviaron millones de personas a la pobreza. Esas personas tienen la misma calidad de vida que tenían ayer, pero simplemente porque el gobierno ahora ha cambiado los números, de momento se encuentran en la pobreza. Y esos números continúan incrementándose porque los políticos quieren mucho más gente en dependencia, porque eso garantiza su trabajo como políticos. Pero como si vemos aquí esta estadística, no nos está dando ninguna información acerca de cuál es la calidad de vida de las personas que son pobres. Y eso es lo que en verdad es importante. ¿Cuál es la calidad de vida de aquellos que supuestamente viven en la pobreza? Si vemos aquí esta próxima estadística que vemos, es bien importante, bien interesante. Aquí compara la pobreza en los Estados Unidos de 1949 al año 2000 y lo compara relativo a cuánto el gobierno ha gastado en aliviar la pobreza. Y si ustedes ven aquí hasta el año 1967 más o menos,
El gobierno de los Estados Unidos nunca gastó más de 50 billones de dólares al año para ayudar a los pobres desde el gobierno federal. 50 billones de dólares hoy es nada comparado con lo que se gasta acerca de los pobres en los Estados Unidos. Sin embargo, si usted ve en la línea azul, en la chart aquí, ve que la pobreza en los Estados Unidos estaba disminuyendo radicalmente por décadas hasta 1967, y sin embargo el gobierno no estaba gastando casi nada en ayudar a los pobres. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible que la pobreza estaba disminuyendo mientras que el gobierno no estaba gastando casi ningún dinero en ayudarle a los pobres? Porque antes de eso había un incentivo para salir de la pobreza. Si antes de que el gobierno interviniera para supuestamente ayudar a los pobres, no era posible salir de la pobreza, ¿cómo tú entiendes que la pobreza estaba disminuyendo? Bueno, cuando la pobreza siempre duele, tú quieres salir de la pobreza, ¿no? El incentivo es tratar de mejorar tu vida, o al menos mejorar la vida de tus hijos, para que ellos puedan salir de la pobreza, y cuando salgan de la pobreza van donde ti y te sacan a ti también de la pobreza. Y eso es lo que estaba pasando. Precisamente porque no había ayudas gubernamentales, la gente tenía ese incentivo de mejorar y cambiar sus circunstancias. Pero ¿qué sucede? Después de 1967, como vemos aquí, el gobierno cambió la manera en que veíamos a la pobreza. Hubo un cambio radical en el entendimiento de cómo la pobreza se va a cambiar. Y como tú ves ahí, desde 1967, el gobierno comenzó a gastar de una manera increíble en programas supuestamente para aliviar la pobreza. Y sin embargo, de momento la pobreza se mantuvo más o menos al mismo nivel. Estaba bajando hasta ese momento, y de momento se mantuvo entre 15 y 20%. No continuó bajando. En otras palabras, gastamos más y no bajamos la pobreza más. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque ahora la pobreza no es tan difícil de vivirla. Si tú tienes el gobierno que te paga y otros que te dan y otros que te dan, y las iglesias te dan más, y las organizaciones sin fines de lucro te dan más, mira, la pobreza no duele tanto. No hay nada roto porque hay que cambiar. Más o menos te mantienes en esa condición de pobreza, y tu barriga está llena y no tienes esa aspiración de cambiar, no hay ese incentivo de cambiar tu vida. Y lo vemos claramente en las estadísticas. La pobreza se estabilizó entre el 15 y el 20%, y sin embargo continuamos gastando y gastando y gastando más en cambiar las condiciones de la pobreza. Eso nos dice mucho acerca de la persona humana. Y ahí es que tenemos que ir a preguntarnos, ¿qué es lo que hace a la persona humana cambiar? Hacer una decisión radical en su vida, de cambiar su existencia. Y como vemos, no es que las personas te ayuden más o el gobierno te ayude más. Déjeme darle un ejemplo. En la comunidad negra en los Estados Unidos, durante el tiempo de la segregación, había mucha problemas y no había mucha ayuda gubernamental. La sociedad era tan opresiva y era tan racista que los negros, las personas de color, tenían que ayudarse unos a los otros. Y las comunidades negras, aunque pobres, estaban bien sólidas, porque tú sabías que tú tenías que depender uno del otro para hacerle frente a una sociedad que te estaba oprimiendo.
Pero ¿qué sucedía durante aquel tiempo? ¿Cuáles eran las dos instituciones que más ayudaban a las personas de color en esos años? Eran dos. Una era la familia. Tú sabes que tenías que mantener una buena relación con tu familia, porque si necesitabas, ¿a dónde ibas a ir? Ibas a ir a tu familia. Y la segunda era la iglesia. Si tú necesitabas comida, si tú necesitabas un trabajo, lo que necesitaras, tú ibas donde tu pastor. Y el pastor te decía, bueno, yo te ayudo, pero hay una condición. Yo te quiero ver aquí todos los domingos. Tienes que mantenerte en un buen estado moral. Tienes que, no le des a tu esposa, tienes que mantenerla a ella y respetarla. O sea, en otras palabras, había una condición y un requerimiento moral que tenías que hacer para entonces recibir ayuda de tu iglesia. Y eso ayudaba a las familias a mantenerse sólidas, unidas, y le daba un incentivo a las personas para tener un tipo de vida que era positivo. Pero de momento viene el gobierno y el gobierno te dice, tú tienes derecho por tu ingreso. El estilo de vida que tú tengas, ¿a quién le importa? ¿Cuánto tú haces? Aquí está el cheque. Es como una recompensa por tu pobreza. Te estamos recompensando por tu pobreza. Y lo más pobre que seas, más dinero te damos. De momento no hay un requerimiento moral de ninguna manera para cambiar tu vida. Ahora puedes ir a una ayuda gubernamental y vivir tu vida como te dé la gana. Y sin embargo tienes ayudas. ¿Y qué sucedió en la comunidad? Comenzó a quebrarse. La familia comenzó a derrumbarse y la iglesia perdió aquel momentum, aquella importancia que la iglesia tenía en la comunidad negra, porque ya no era necesaria para ayudar a las personas a salir de la pobreza. Así que vemos que la pobreza no es simplemente el no tener ciertas ayudas. Es mucho más profunda que simplemente carecer ciertos artículos. Es más una pobreza del espíritu, una pobreza de la mente, una pobreza que está en la persona, dentro de la persona, que no reconoce sus capacidades de cambio. ¿Y cómo las iglesias pueden ayudar a los pobres? A redescubrir la grandeza humana que está en cada uno de nosotros, porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Esa es la tarea de la iglesia.